Ahí, proyecta y ahí cambia. Intente cambiar ahí. Ahí ya, está, ahí cambia. ahí sí. Sí, doctora, ahí está. Ah, bueno. Pues entonces les decía que fue acuñado por ese doctor Jean Nicolás Corvisart. Ya les explicaba de por qué, porque en el siglo XIX las anomalías, las valvulopatías era lo más común. Después vino el síndrome coronario agudo. Y vean ustedes, hasta mediados del siglo XX, estamos hablando de los 50, 60 del siglo pasado. Les recuerdo que estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Para los que estén todavía con problemas históricos de cambio de siglo. Debido a hallazgos sugestivos de miocarditis en estudios post-mortem, volvemos, ¿verdad? Y sigue siendo importante la patología, como siempre, especialmente en cardiopatías congénitas, post-mortem, ¿verdad? Y las técnicas de aislamiento viral, que eso ya se hace, ya fue a finales del siglo XX, resurgió nuevamente el interés por esta patología y entonces ya se comenzó a estudiar nuevamente la miocarditis. Entonces, la definición, pues la miocarditis es una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? De ahí viene el término ictus, ¿se acuerdan ustedes? Del miocardio, obviamente, en ausencia de enfermedad valvular e isquémica. ¿Por qué es importante esto? Por lo que les mencioné con la reseña histórica, ¿verdad? No está asociado a enfermedad valvular y tampoco a enfermedad isquémica. Aquí acuérdense que están hablando básicamente de adultos, ¿verdad? Sin embargo, esta definición es más compleja debido a que debe ser establecida por criterios histológicos, inmunológicos e inmunohistoquímicos. Entonces, de acuerdo a eso que les estoy diciendo, ¿cómo creen que hacemos nosotros el diagnóstico de miocarditis en el hospital? Con todas las que diagnostican. Solo con la definición, ¿qué piensan ustedes? Alguien que me diga. Enzimas cardíacas. No, fíjense, miren la última parte. ¿Ven la flecha o no? ¿Se mira mi flecha? Sí, Cuando paso a la diapositiva. Dice que la definición es más compleja que decir que solo se inflamará inflamatoria del miocardio porque debe ser establecida por criterios histológicos, inmunológicos e inmunohistoquímicos. ¿Qué de todo esto hacemos para hacer el diagnóstico en el hospital? Ninguno. Exactamente, ninguno. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, se sobreestima. Sobreestimamos demasiado la miocarditis y van a ver ustedes más adelante que es hacer el diagnóstico de eso es una cosa seria, pues no es solo decir, miocarditis a la ligera. Entonces ya vean ustedes, a finales del siglo pasado, como les decía, en 1995, ya la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional y la Federación de Cardiología efectuaron varios cambios en la definición y clasificación de las enfermedades miocárdicas, puramente enfermedades del músculo cardíaco. Entonces, las miocardiopatías son las enfermedades cardíacas que se asocian con disfunción cardíaca y la miocarditis es una miocardiopatía inflamatoria adquirida. Eso es otra cosa bien importante. Es adquirido, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos estado hablando todas las clases de enfermedades congénitas? Esto no, esta es una miocardiopatía inflamatoria adquirida, que a la vez pertenece a una subclase de la miocardiopatía dilatada. Ahí vamos a ver después el por qué hacen esa acotación. Y realmente es tarde, ¿verdad? A mí 1995, o sea, bueno, para ustedes les parece una eternidad, pero para nosotros en esa época, pues yo personalmente era R3, ¿verdad? Entonces, me estaba formando todavía cuando ellos ya, la Organización Mundial de la Salud estaba tomando intereses en este tipo de patología. Entonces, vamos un poco a la epidemiología. No se conoce con exactitud y eso es bien importante insisto, por lo que hacemos en el hospital. La prevalencia de incidencia, debido a que muchos casos se presentan de manera subaguda o los síntomas iniciales son inespecíficos, puede ser como un cuadro gripal. En general, es una enfermedad infrecuente en pediatría, ese es otro dato que es importante que ustedes tengan, infrecuente. Y vean cuánto diagnóstico o sospecha de miocarditis nos piden en los intensivos, especialmente ahora, no importa que sea COVID, sino por sincicitis respiratorio especialmente. Y dice, es una enfermedad infrecuente en pediatría. Sin embargo, dice, el diagnóstico equívoco tiene gran impacto, dada la morbimortalidad y las secuelas que puede generar esta patología, ¿verdad? En estudios retrospectivos, han calculado una prevalencia de 0.5 casos por 10,000 consultas a urgencias y una incidencia entre uno por cada 100,000 al año, 100,000 consultas al año, para que vean lo poco frecuente que es, ¿verdad?
Y dice que la presencia de miocarditis en estudios de autopsias, vuelve otra vez, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ahí fue donde tomó relevancia el estudio de post-mortem? Pero aún ahí puede variar de 0.12 hasta 12%, es demasiada la variabilidad que existe. Y dice que alrededor del 16 al 20% de pacientes escolares y un 17% en adolescentes y adultos jóvenes. O sea que la mayor incidencia, según esto, puede ser en pacientes escolares, ¿verdad? Y no en los lactantes que son los que más nos consultan en el hospital, ¿verdad? Lo interesante acá es que los adultos jóvenes o los adolescentes que tienen miocarditis pueden cursar con muerte súbita. Entonces, tienen la enfermedad y les causa muerte súbita y nunca sabemos, porque aquí somos muy malos para hacer necropsias. No se hacen necropsias, básicamente. Necropsias clínicas ahora encontraron el pretexto perfecto con la pandemia y no se hace. Pero inclusive cuando no había pandemia, recuerdo que hubo un año que se hicieron 2 necropsias clínicas en el Hospital Roosevelt. O sea, eso es una barbaridad, ¿verdad? Y vea, casi un tercio de los casos de miocardiopatía dilatada son secundarios a miocarditis viral. Eso quiere decir que tuvieron miocarditis que probablemente no se diagnosticó y un tercio pueden quedar, hasta un tercio, con miocardiopatía dilatada. Y un 9% de los casos de miocardiopatía inexplicada pueden obedecer a miocarditis, o sea, pacientes que tienen miocardiopatías y que no se les hace el diagnóstico, ¿verdad? Dice que en Sudamérica se desconoce la prevalencia exacta. Imagínense ahí que lleva mejores estadísticas que las nuestras. O sea, que nosotros saber, ¿verdad? O sea, realmente es un misterio. Sería un buen tema para investigación, especialmente para los que empiezan ahora, ahora de R1. Vámonos entonces a la fisiopatología. Vean, la fisiopatología consta de 3 fases. La fase aguda, y aquí es bien importante, y por eso es que se nos puede escapar el diagnóstico, es menor de 3 días, ¿verdad? Ahí básicamente es el daño miocárdico mediado por acción directa del virus. Ahorita vamos a ver un esquema, es cómo se desencadena la cascada inflamatoria. La subaguda, que va del 4 al 14 días, o sea, del 4 hacia las 2 semanas, ¿verdad? El daño miocárdico resulta de una disregulación de la respuesta autoinmune del huésped. Se altera la respuesta inmune y eso hace que el mismo cuerpo ataque las mismas células, las células propias, ¿verdad? Como pasa en el Kawasaki, por ejemplo. Y la crónica, que es mayor de 15 días. Entonces es fácil, porque aguda menor de 3 días, la subaguda de 4 a 14 y la crónica mayor de 15 días, ¿verdad? Aquí, después de los 15 días, pues el aclaramiento viral ya fue insuficiente y se perpetúa el proceso inflamatorio después de las 2 semanas de vida. Y eso ya conduce a remodelamiento cardíaco y falla cardíaca. O sea, esos pacientes ya pasan a ser pacientes con cardiomiopatía dilatada. O sea, ya está dañado el miocardio, ¿verdad? Entonces, esas son las 3 fases de la fisiopatología: aguda, subaguda y crónica. Tiene 4 posibles presentaciones clínicas. Eso es completamente diferente a esto. Estas son fases, ¿verdad? De cuando empieza. Esas son las 4 posibles presentaciones clínicas. Asintomático, que es lo que dijimos, que por eso es tan difícil hacer el diagnóstico y que por eso es que no se conoce exactamente la incidencia y la prevalencia. Que haga una miocarditis aguda, que sea fulminante, sus pacientes fallecen, o miocardiopatía crónica dilatada. Usualmente estos cuartos son pacientes que hacen miocarditis aguda que no se diagnosticó o pudo haber sido que se haya diagnosticado y en el seguimiento uno se da cuenta que el paciente queda con cardiopatía dilatada, ¿verdad? El ventrículo izquierdo queda dilatado y con disfunción sistólica, ¿verdad? Con disminución de la contractilidad. Entonces, esa sería la parte de la fisiopatología. Dice que la mayoría de estudios fisiopatológicos que se llevan a cabo con virus en modelos murinos y se proponen 3 fases. ¿Alguien me puede decir qué es eso de modelos murinos? Correcto. Lo que vimos de las fases de fisiopatología, pero es importante que vean ustedes cómo se manifiesta esto. Modelos murinos, ¿alguien sabe qué significa eso? Con ratones. ¿Con ratones qué? Sí son ratones, pero son de los ratones de agarras uno ahí en tu casa y le pones virus y eso ya es un murino. No, son criados por los laboratorios. Tienen que ser, esa es una de las características, ¿verdad? Son ratones blancos de cierta especie y que tienen que ser únicamente ratones de laboratorio, ¿verdad? Específicamente, eso se llama modelos murinos. Y eso hace que ellos han hecho experimentalmente, ya acá, ¿verdad? Porque en humanos sería no ético hacerlo,
es cuando uno se da cuenta que hay la fase aguda, subaguda y crónica. Entonces, básicamente no es que estemos repitiendo la fisiopatología, sino que estamos viendo ya los modelos que han hecho con virus en modelos murinos y se han dado cuenta qué es lo que pasa en la fase aguda, en la fase subaguda y la fase crónica, que es la que vimos anteriormente, ¿verdad? Pero esta ya replicada en animales. Entonces, la primera sucede en los primeros 3 días de vida. Está exactamente igual descrito como sucedía clínicamente en el anterior, ¿verdad? Y representa el daño miocárdico mediado por acción directa del virus. La miocarditis aguda en general es de inicio insidioso, o sea que puede ser como un cuadro gripal de días o semanas de evolución. Se observan síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, dilatación y disfunción ventricular, pero tardíamente, no en las primeras fases, a menos de que sea la fase fulminante, que esos pueden hacer muertes súbitas si son grandes, o falla cardíaca que llega muy mal a nuestros hospitales si son lactantes, ¿verdad? Pero los síntomas más comunes son disnea, dolor torácico, los niños que pueden expresarlo, el dolor torácico, síncope, igual, ¿verdad? Dijimos que niños en edad escolar o adolescentes, y arritmias cardíacas, ¿verdad? Pueden tener bloqueos o pueden tener taquicardias, cualquiera de las dos. Esos son los dos tipos de arritmias que pueden presentar, o muy rápido o muy lentos. Y en ocasiones existe historia de sintomatología gripal sin fiebre. Obviamente tiene que existir una infección viral previa, ¿verdad? Entonces la miocarditis asintomática pertenece a un alto porcentaje asintomática pertenecen a un alto porcentaje en pacientes con clínica asintomática o subclínica, ¿verdad? La cual puede pasar completamente inadvertida y no nos damos cuenta. Y el diagnóstico se puede realizar a partir de hallazgos electrocardiográficos como arritmias mortales, que ese es el problema. Los pacientes hacen taquicardia ventricular y después hacen fibrilación y pueden fallecer. Los pacientes que nosotros podríamos captar en la emergencia que estén agudamente enfermos son pacientes que presentan bloqueo auriculoventricular completo, ¿verdad? O de segundo grado, por lo menos. Bloqueo AB puede ser primero, segundo y tercer grado. En un niño, pues eso lo hace sospechar a uno, hay que hacer un eco para buscar enfermedades miocárdicas. O incluso muerte súbita, solo que ahí ya no podemos hacer nada, ¿verdad? A menos de que sea una muerte súbita resucitada, que son los pacientes que deberían de hacerse con cardiodefibrilador, y así se llama, ¿verdad? Muerte súbita resucitada. La isquiomiocardopatía crónica dilatada, que les había mencionado en una diapositiva, un tercio de todos los pacientes que hacen miocarditis, ¿verdad? Y evoluciona a una miocardiopatía dilatada. El problema con la miocardiopatía dilatada es que genera insuficiencia cardíaca crónica, y el problema es que esto no se puede tratar. Acuérdense que esos pacientes solo los mejora uno con medicamentos para sacarlos de la falla cardíaca, pero su tratamiento es trasplante cardíaco, ¿verdad? A eso es a lo que querían ir posteriormente. La miocarditis fulminante se caracteriza por el desarrollo agudo, eso es menor de 3 días, es demasiado. Una vez que el paciente tiene afección del miocardio, puede ser fulminante, ¿verdad? Y los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca severa, con necesidad de soporte inotrópico, arritmias refractarias al tratamiento, o sea, son taquicardias supraventriculares que no salen solo con impregnación de antiarrítmicos ni incluso con cardioversión eléctrica, y puede tener historia de síntomas previos de una infección viral, ¿verdad? La miocarditis fulminante es más frecuente en niños que en adultos, y por eso es terrible, ¿verdad? Y por eso es que vuelvo y repito, nosotros hacemos demasiado diagnóstico de miocarditis y realmente no son miocarditis, porque ahí vieron ustedes que el paciente o hace una miocarditis en la que podemos hacer el diagnóstico y tratarlo, o generalmente se comporta como fulminante y ya no lo alcanzamos, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues sí es más frecuente en niños que en adultos, ¿verdad? Puede llevar a la muerte si no se instaura el tratamiento apropiado y de manera oportuna. Sin embargo, comparado con la miocarditis, la presentación aguda no fulminante a largo plazo es de mejor pronóstico. ¿Qué significa esto? Que si un paciente tiene miocarditis aguda, pero de presentación no fulminante, ese paciente tiene más chance de sobrevida, aunque tiene más chance de desarrollar cardiopatía dilatada, pero los chances de sobrevida van a ser mejores en los pacientes que tienen sin clínica o diagnóstico de miocarditis aguda que los que tienen miocarditis fulminante, ¿verdad? Y existe un grupo de pacientes, realmente cuando uno se pone a pensar, y para hacerlo más resumido y más fácil, las miocarditis pueden evolucionar de 3 maneras posibles. 1,
fulminante y los pacientes fallecen. Dios, miocarditis aguda y pueden recuperarse y quedarse, sobrevivir, pero quedar como miocardiopatía dilatada. Y 3, hacer la miocarditis con dilatación y todo el cuadro de afectación por la enfermedad del miocardio y tener una resolución completa. Esas son las 3 posibles vías que puede seguir un paciente que tiene miocarditis. Y acá tal vez esto va a ser importante, que aquí está la referencia por si lo quieran buscar. Mira, esto fue publicado en el 2012. Y vean ustedes cómo empieza el sistema inmunológico a activarse en el miocardio a través de las citoquinas, pero eso hace que active el macrófago, que activa los linfocitos T, las células dendríticas cardíacas, y todo finalmente lo que va a llevar es a que existan liberación de interleuquinas, de factor de necrosis tumoral, citoquinas de distintos tipos, y cada una de las vías de infección va a hacer que existan más interleuquinas, por lo tanto lo que hace es aumentar el proceso inflamatorio. Y vean ustedes aquí, tiene que existir un virus cardiótropo. ¿Alguien sabe qué significa eso, que el virus sea cardiótropo? Que ataque directamente a las células miocárdicas. Sí, pero digamos que tiene como afinidad. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Cuando un tejido tiene, los virus tienen afinidad por cierta clase de tejidos. ¿Se acuerdan ustedes de cómo se llama eso, no? ¿Troqué? Tropismo. Tropismo, ¿verdad? Tienen tropismo, exactamente. Entonces tiene que ser algunos virus. Vamos a ver, ya ahorita vamos a entrar a ver cuáles son los virus que pueden producir eso. Lo que hace es provocar inicialmente el daño miocárdico, inicia con la cascada más simple de la inflamación y después activa todos los factores de la inflamación hasta hacer que exista daño miocárdico a nivel celular, que puede ser agudo o subagudo, ¿verdad? Entonces, estas son las vías por las cuales puede suceder el proceso inflamatorio, pero inicia con lo más básico, ¿verdad? El primer contacto que tiene es el virus cardiótropo con el músculo cardíaco. Por supuesto que ahí ya ha invadido otras cosas, ¿verdad? Esto fue publicado en el Journal American College of Cardiology en el 2012 y en la revista colombiana Cardiología en el 2017. La pueden buscar y revisar bien este esquema, por favor. Ahí pueden anotar la referencia, ¿verdad? Entonces, hay citoquinas, inmunoglobulinas, factor de necrosis tumoral, citoquinas, y todo finalmente lo que hace es provocar un desorden inmunológico que lo único que hace es dañar más la célula, y la célula miocárdica, al intentar sanarse, activando todos estos factores de la inflamación, lo que hace es inflamarla más y dañarla más, y daña el tejido miocárdico propiamente, ¿verdad? Acuérdense que macrófago, linfocitos T, célula dendrítica cardíaca y el linfocito B, toda la cadena de la inflamación, o más bien de la inmunidad, son estimuladas y provocan el daño miocárdico, ¿verdad? ¿Qué puede pasar con un paciente que tiene una miocarditis? Pues primero está la etapa viral, existe la infección viral, hay proliferación viral, el daño miocárdico, que más o menos lo que vimos en el esquema. Hay daño miocítico mediado por virus, persistencia del virus, por lo tanto hay daño mecánico crónico. Esos serían los pacientes que van a cardiomopatía dilatada. Pero aquí está la etapa viral, infección viral, entra la inmunidad innata activándose, ¿verdad? Eso puede hacer que o haya aclaramiento viral y resolución completa, o que haya daño miocítico por el virus, haya remodelación, y la remodelación cardíaca nos va a llevar a cardiomopatía dilatada, miocarditis o enfermedad cardíaca viral, cualquiera de las 3 vías. Esto de la proliferación del daño viral o daño miocítico, aquí hay inmunidad nata y hay inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida, que pudo haber sido por infecciones previas o por vacunación, dependiendo del virus, puede estar asociada al virus, existe autoinmunidad, y finalmente igual, lo que va a existir es daño miocárdico crónico, ¿verdad? Que finalmente nos va a llevar a la remodelación y a esas 3 vías. Entonces, el único chance que tienen estos pacientes es que su inmunidad innata
y adquirida o ambas actúan para provocar un adecuado aclaramiento viral, el paciente va a ir a la resolución. Pero si esto lo que hace es daño miocítico, finalmente vamos a parar en este cuadro del flujograma y vamos a tener estas tres patologías: cardiomiopatía dilatada, miocarditis o enfermedad cardíaca viral. La etiología. Se ha descrito una amplia variedad, realmente cualquier virus, o por ahí les voy a enseñar una gráfica más adelante, cualquier virus, bacteria, protozoo le puede provocar una miocarditis, pero obviamente es más frecuente con los virus, ¿verdad? Y por eso dice acá que es una amplia variedad de causas, incluyendo numerosos agentes infecciosos, comúnmente virales, pero a menudo no se logra identificar la causa subyacente. Con frecuencia, el resultado de infecciones virales comunes y respuestas inmunes postvirales son los que provocan la miocarditis, ¿verdad? Tradicionalmente, y era lo que yo aprendí, por ejemplo, cuando era residente, que eran los enterovirus, los que provocaban básicamente miocarditis, ¿verdad? Eran los enterovirus los causantes de esta patología, y entonces era un poquito más fácil, según nosotros, de tratarle. ¿Alguien se acuerda cuáles son los enterovirus, los 3 enterovirus que existen? Bueno, por ahorita ustedes... Los Coxsackie. Coxsackie, polio. ¿Qué manda? Coxsackie, polio. Coxsackie, muy bien. Polio, otro. Son 3. Los ecovirus. Ecovirus. Esos son los 3 Ecovirus. Esos son los enterovirus. Coxsackie. A los que más se les achacaba el diagnóstico de, perdón, de miocarditis era eco y ecovirus. Ay, Dios mío, y el otro se me olvidó ahorita. Y Coxsackie virus. Esos eran los que más frecuentemente estaban asociados, según lo que se sabía en esas épocas, a miocarditis, ¿verdad? Y la polio, pues la polio no, porque la polio pues existe vacunación desde los años 50, ¿verdad? Entonces es muy poco probable que, o sea, sí lo podría producir, pues tendría que ser una comunidad muy alejada que no estuviera vacunada, y nosotros sabemos que lo que produce pues es una afección nerviosa más el poliovirus, ¿verdad? Entonces, actualmente, ¿cuáles son los virus que más, de acuerdo a los estudios que se han hecho en biopsias? El herpes virus humano 6 y el tipo 2 son los que están asociados más a miocarditis. Adenovirus, que eso sí vemos en nuestro hospital, mucho adenovirus. El virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Desafortunadamente también tenemos, desafortunadamente, ¿verdad? Ahora tenemos más sobrevivientes de pacientes de VIH, en nuestro caso, pues vertical, los pobres chicos. Citomegalovirus, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que el citomegalovirus siempre es un problema? Porque ese sí produce mucho daño, pues aquí está también metido entre los que más pueden producir miocarditis, el virus de la hepatitis C y otros, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, sí están los enterovirus como causa, pero estos actualmente son los que más pueden provocar miocarditis. ¿Ustedes ven por algún lado aquí el virus sincicial respiratorio? No. No. ¿Y por qué hacen ustedes la consulta más frecuente en los intensivos? No, doctor. Y en la emergencia de miocarditis. Por virus sincicial respiratorio. Exactamente. Por virus sincicial respiratorio. Entonces, ¿estamos haciendo las cosas bien o más o menos? Más o menos, ¿verdad? No, mal. La verdad es que las estamos haciendo mal. Entonces, actualmente en otros países, nosotros todavía no tenemos esto, existen técnicas moleculares como la reacción en cadena de polimerasa, el PCR, ¿verdad? Y la hibridación in situ del espectro de los virus más detectados en la biopsia endomiocárdica. Nosotros no hacemos biopsia endomiocárdica. Pasaron de enterovirus, que eran los más frecuentes, como yo les decía, esos 3 que mencionamos, Coxsackie, eco y polio, ¿verdad? Pero Coxsackie, eco, básicamente esos 2, se pasó de enterovirus y adenovirus en los años 90, siglo pasado, ¿verdad? Estamos hablando de los años 90, y vean, con estas técnicas de PCR, la hibridación in situ, los virus que más detectaron ellos fue parvovirus B19 y el herpes
virus humano tipo 6, ¿verdad? Eso es lo que realmente produce más miocarditis de acuerdo a la biopsia endomiocárdica en los últimos años, ¿verdad? Parvovirus B19 y el virus humano tipo 6, que ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿verdad? Eso no quiere decir que no puede hacer por un enterovirus o que no pueda hacer por un adenovirus la infección. Y en esta gráfica de la etiología, aquí está también la referencia para que ustedes lo vayan a revisar más tranquilamente todo el artículo. Causas de miocarditis. Vean ustedes las causas. Tenemos hasta tóxicas, miren, todos los medicamentos. Y lo peor es que algunos que lo utilizan ustedes, pero así que casi como pan diario, miren. ¿O no? ¿Ya están viendo? ¿Están viendo este cuadro que estoy señalando o no? Sí, doctor. ¿Utilizan o no utilizan algunos de esos medicamentos? Sí, claro, todos los días. Hay otras miocarditis que pueden ser secundarias a enfermedades crónicas sistémicas como artritis reumatoide, ¿verdad? Síndrome de Sjögren, lupus que sí vemos nosotros, ¿verdad? Granulomatosis de Wegener, que eso es más en la segunda, tercera década de la vida. No sé si han visto alguna vez ustedes, yo tuve la oportunidad de ver. Miocarditis de células gigantes, que es raro. Kawasaki, que eso sí vemos, ¿verdad? Escleroderma, pues aquí obviamente ahorita deberían de entrar los pacientes post-COVID, ¿verdad? Los PIMS, que sí hemos visto miocarditis por PIMS. Pero es importante que ustedes vean que inclusive vean parásitos, ¿verdad? Helmintos, protozoarios, hongos, medicamentos, reacciones de hipersensibilidad a venenos, hipersensibilidad a drogas, enfermedades autoinmunes y sistémicas, espiroquetas, riquecias, bacterias y virus. Vean toda la cantidad de virus que hay acá. Pero realmente uno esperaría que existiera una lista muchísimo más larga de virus. Y vean ustedes cuántos hay. 2, 4, 6, 7, 11 tipos de virus, ¿verdad? Y el varicela zoster también. Entonces, causas de miocarditis, hay muchísimas causas de miocarditis, ¿verdad? Pero la miocarditis clásica, pues, obviamente va a ser más virus, pero es importante que ustedes tengan claro que se lo puede dar cualquiera de estas cosas, ¿verdad? Tal vez vale la pena mencionar ahora, tanto que se ha hablado de la miocarditis producida por vacunas. ¿Qué piensan o qué han leído al respecto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, en niños, creo que la vacuna del COVID se ha visto asociada a miocarditis. Es la ¿Cuál de única que he todas? escuchado. ¿Las ARN Las, mensajero o las de vector viral? las de vector viral, si no Creo estoy que mal. me baja vector viral. Pero han sido la de vector viral, no, también las de ARN mensajero, ahora la moderna. Pocos casos, pero sí existen, y por ARN mensajero, pero yo niños no he visto con post de esto. Hubo una colega de ustedes, de residente de Gine, que paró con miocarditis el año pasado, que se vacunó, pero yo quiero que deben de tener alguna otra cosa más de susceptibilidad, ¿verdad? Y eso, pues, si vimos este cuadro anterior, que puede ser por muchas causas, pues sería una de las causas raras, ¿verdad? Ustedes. Probablemente reacción de hipersensibilidad, ¿verdad? Ahí entraría probablemente, ¿verdad? O autoinmunes y sistémicas, entre estas dos, diría yo. O sea, que no es una cosa que uno no podemos negarnos, pero tampoco cuando uno pone en la balanza el fiel a dónde se va a inclinar, tener la enfermedad o vacunarse. ¿Hacia dónde se va a inclinar el fiel? Sí saben cuál es el fiel, ¿verdad? No somos los esposos, no. ¿Quiénes son los fieles? ¿Cuál es el fiel? ¿Saben cuál es el fiel, jóvenes? No, doctor. No. ¿Y cómo hace uno para sostener la balanza? ¿Con qué se sostiene la balanza? Para que se vaya para un plato o para el otro. No sabía que tenía nombre específico. Ustedes sí que como solo estudiando medicina se pasan, hombre. Pues ese se llama el fiel. Entonces ese se inclina hacia que les dé la enfermedad o que se vacunen. ¿A dónde se va a inclinar el fiel según ustedes? A A vacunarse.
Es vacunarse, exactamente, porque es peor la enfermedad que te puede matar a que el chance bajísimo que te dé una miocarditis. Y ya vimos con toda hasta donde vamos ahorita de que es poco frecuente. Estamos hablando que es poco frecuente la miocarditis como enfermedad en general. Imagínense secundaria a una vacuna. ¿Puede pasar? Sí, tampoco tenemos que cegarnos, ¿verdad? ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar, pero no sabemos a quién, ¿verdad? Entonces ahora ya vamos a las manifestaciones clínicas. El aspecto clínico de la miocarditis, como dijimos anterior, hemos venido hablando, es inmensamente variable, ¿verdad? Dependerá de la edad del paciente, la etiología, la patología de base y la gravedad de la afectación. Se puede observar desde un paciente asintomático con prodromos gripales, como en los recién nacidos, es muchísimo más difícil todavía, ¿verdad? En lactantes o niños, ¿verdad? Que se presenta como una rinofaringitis, que no quieren comer, que están irritables, ¿verdad? Los niños preescolares pueden tener un diagnóstico de gastroenteritis, ¿verdad? Neumonía, asma, bronquiolitis, como se encontró en un estudio respectivo que hizo este doctor Durani, donde el diagnóstico en la primera valoración médica comúnmente es más relacionado con infección respiratoria que con infección intestinal. Entonces, usualmente va a estar asociado a infección respiratoria. Entonces, si partimos de eso, los cuadros respiratorios es lo que más vemos en las emergencias o no, en las consultas externas. Siempre es lo que más vemos. Entonces, imagínense ustedes lo baja de la incidencia de la miocarditis si tomamos en cuenta todos los pacientes que consultan por cuadros respiratorios, ¿verdad? Dice que se pueden enumerar algunos signos y síntomas frecuentes, pero es tal vez en pacientes más grandes. Por ejemplo, en una edad más avanzada pueden referir dolor torácico. Los pacientes adolescentes o adultos jóvenes pueden tener fatiga, pueden tener, ya eso de imitar angina típica, pues tiene que ser a adultos jóvenes, ¿verdad? Los niños no van a decirles eso, aunque ustedes ven en la consulta externa que hay muchísimos adolescentes e inclusive escolares que se quejan la consulta de dolor de pecho, ¿verdad? Aquí hay otra cosa, porque aquí cuando los estudiamos, si existen cambios electrocardiográficos, pues eso sí hay que estudiarlo. Y ahora en la consulta externa me he fijado que es una conducta bastante frecuente. Si el paciente llega con un de pecho, de una vez le hacen el electrocardiograma y nos lo envían a los cardios. Entonces eso hace que el tamizaje sea mucho más fácil, ¿verdad? Especialmente en adolescentes y en escolares. Y esto es importante, miren, en ocasiones con alteración de las enzimas cardíacas. Aquí ya se pasaron un poquito más lo hablan en las manifestaciones clínicas, pero esto ya realmente son los estudios de gabinete. Entonces, vean ustedes para ir resumiendo cuáles son los signos y síntomas de miocarditis pediátrica más frecuente. Y esta es la adaptación de este estudio que hizo Durani. Los síntomas respiratorios altos son los más frecuentes. Síntomas gastrointestinales serían los segundos, pueden tener meses o hiporexia, ¿verdad? Fiebre, obviamente, ¿verdad? Que esto puede estar acompañado a cualquiera de estos dos. Dolor torácico, dijimos que es en niños más grandecitos que lo pueden manifestar, no en lactantes ni recién nacidos. Somnolencia, intolerancia al ejercicio, ¿verdad? Pacientes que hacían bien en la educación física y ahora pues se agitan o pueden sentir mareo o inclusive caerse después del ejercicio, mialgias y artralgia, ¿verdad? Por lo que dijimos que es una afectación general, fatiga, palpitaciones que antes no tenían, taquipnea, hepatomegalia, en esta fase ya es que están en falla cardíaca, dificultad respiratoria, también a esos pacientes pues hay que ponerles un poco más de atención y la radiografía tórax nos va a ayudar, anormalidades en la frecuencia cardíaca, taquicardia o bradicardia, como les dije, ¿verdad? O muy rápido o muy lento. Que eso se incluiría en arritmia, ¿verdad? Arritmia cardíaca puede ser rápido o lento. Edema, ya si tenemos edema, estamos en falla cardíaca. Síncope, aquí sí tenemos que ponernos encendiéndose ya la luz roja. Y lipotimia, ¿verdad? Eso ya nos tiene que poner en alerta, ¿verdad? Porque si un paciente tiene lipotimia o síncope secundaria miocarditis, quiere decir que está muy afectado y en cualquier momento se nos puede poner muy mal y hacer muerte súbita. Diagnóstico. Y aquí tal vez es donde vamos a detener un poco más por lo que hacemos en el hospital, ¿verdad? El diagnóstico es producto de un empalme de la clínica y los paraclínicos. ¿Alguien sabe cuáles son los paraclínicos? No hay nadie de Sudamérica, ¿verdad? Tenemos de dónde, de Belice, nada más. Y después de Centroamérica, ¿o tenemos alguien de Sudamérica? Los laboratorios. En los laboratorios, ¿verdad? Laboratorios les dicen paraclínicos. Usualmente en Sudamérica les dicen así, no sé si en Costa Rica les dirán así, pero
Los paraclínicos van a hacer todos los laboratorios de apoyo o los estudios de gabinete, les decimos nosotros aquí en Guatemala, ¿verdad? Es importante tener una sospecha clínica debido hasta que, miren esto, 84% de los pacientes deben consultar más de una vez, al menos 14 días previos al diagnóstico. O sea que la primera vez se va a ir el diagnóstico casi en el 20% de los casos, ¿verdad? La primera vez que consultan, porque lo van a tratar como un cuadro respiratorio agudo. Entonces, eso es bien importante del diagnóstico, ¿verdad? Casi 80% de los casos en la primera consulta no se hace el diagnóstico, hasta después que vuelven 1 o 2 semanas después. En la anamnesis se indaga enfermedades recientes, infecciones respiratorias, gastrointestinales, eso es lo más importante, fármacos, por lo que vimos en el cuadro, y otro tipo de exposiciones, ¿verdad? A gases o tóxicos, ¿verdad? Y un examen físico completo. Aquí, en fármacos es importante, yo tuve la oportunidad de ver, por lo menos me ha pasado 2 veces en la carrera, de cardiólogo pediatra, una vez en Chile y una vez acá. Hubo un paciente acá en Guatemala que ingresó por una apendicectomía, tal vez tenía unos 12 años, 11, 12 años, lo llevaron a hacer las operaciones clínica típica de apendicitis, lo llevaron a hacer las operaciones y post comenzó con signos de falla, con arritmias, el niño se puso mal, no mejoraba, entonces nos llamaron y tenía una arritmia cardíaca, tenía una taquicardia auricular automática con dilatación de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y previamente no tenía absolutamente nada según la evaluación del expediente de ingreso, así es que ahí lo que tuvo él fue por anestésicos, ¿de acuerdo? Especialmente cuando antes se utilizaba otro tipo de inhalados. Entonces, por eso es importante exposiciones, ¿verdad? Y fármacos, ¿verdad? No solo a los otros, sino especialmente si van si han recibido anestesia general por un procedimiento quirúrgico 1 semana, 2 semanas antes, hay que pensarlo, ¿verdad? No hay que descartarlo. Entre los paraclínicos o laboratorios de gabinete, pues el electrocardiograma es una prueba no invasiva que se puede realizar básicamente en cualquier lado, fácil de hacer, no necesita ningún entrenamiento especial, usualmente lo puede hacer en enfermería o lo puede hacer uno colocando los electrodos. Y lo importante acá es que tiene muy buena sensibilidad. Miren, no puede detectar alteraciones, ¿verdad? Desde el 93 al 100, dice, según la serie esta estudiada del grupo de Durani, ¿verdad? Entonces, un electrocardiograma tiene muy buena sensibilidad. No tiene especificidad, pero sí tiene muy buena sensibilidad. El hallazgo más frecuente es taquicardia sinusal, ¿verdad? Si el paciente está con taquicardia sinusal en reposo, eso es importante, en reposo, pues eso ya dice uno, bueno, ¿hacia dónde vamos, verdad? Otros hallazgos pueden ser QRS de bajo voltaje, cambios del segmento ST, elevación o supra-nivel o infranivel, ¿verdad? Anormalidades de la onda T, puede estar aplanada o invertida, crecimiento ventricular, arritmias, obviamente, ¿verdad? Como lo que habíamos platicado. Taquicardia subaventricular, taquicardia ventricular o extrasístoles, ¿verdad? No necesariamente tienen que estar en taquicardia, pero si no hay extrasístoles ventriculares o extrasístoles supraventriculares frecuentes, eso puede ser signo de que está afectado el miocardio, bloqueo auriculoventricular completo y patrones de isquemia, ¿verdad? Esto es más en adultos que en niños, ¿verdad? El patrón de isquemia, pero sí lo podríamos ver, ¿verdad? Y dice que la sensibilidad puede oscilar entre el 50 a 90%. Igual, es un estudio que vale la pena hacer, ¿verdad? Y acá quiero que vean esto de esta serie, porque especialmente por los laboratorios que nosotros están en intensivo ahora, de los R2. Nadie, todos fingen demencia. Nadie está en intensivo, jóvenes. Sí, doctor. Aló, ¿me están escuchando? Nadie está en intensivo. Buenas noches, doctor. Yo. ¿Y qué Sí. pensás de los laboratorios que manda? No, nada respondiendo. De los que están acá, ¿cuáles hacen ustedes para Doctor, disculpe, no se le escucha muy bien, se miocarditis? escucha No hacen cortado. las consultas para que vaya a hacer ecos. Bueno, que a mí me trata como técnico, ahora no como cardiólogo.
Solo me piden que haga el eco, en realidad no me piden. ¿Me miran? Sí. ¿Me escuchan? Doctor, disculpe, se escucha entrecortado, no sé si solo soy yo. ¿Alguien más puede decirme algo? Solo Cindy escucha mal. Sí se escucha entrecortado, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Qué pasó? ¿Sacaron? Ahí está, doctor. Está, doctor. ¿Qué pasó? Se le fue la A señal, ver. Es doctor. que como que se trabó. Ajá. Bueno, ¿quiénes están en el intensivo? Yo, Cindy, doctor. ¿Y qué pensás de esos laboratorios que están acá? De los laboratorios que piden. No puedo poner mi pantalla otra vez, muchis. ¿Sí ven o no ven? Sí se ve, doctor. Sí se ve la Sí presentación, se ve, doctor. doctor. Ah, Ya no. Ya no. Ahorita ya la quité. Jóvenes, No se Yo ve no su la veo. presentación, doctor. deja presentar. Se escucha entrecortado, doctor. Creo que no tiene buena señal. ¿Me escuchan? Por nada. Ahora, No, doctor, no se ve. Y no, doctor. como que se traba. ya, hoy sí, estamos otra vez, ¿no?
No, doctor. No, Ahora ya, sí. Ahora sí. ya. ¿Ya? Sí, doctor. Bueno, entonces, les decía, de esos paraclínicos, ¿quién dijo que estaban en intensivo? ¿Cuántos hacen de esos que están ahí? Que vean que son 9, pues. Cuando Solo más se hace lo, que manda, bueno, disculpe, solo se hace lo que es el hemograma, la proteína C reactiva, ASAT, CPK, las troponinas, pues pero no, cuando usualmente pueden, no porque me hacen, por ejemplo, ¿cuándo me hacen la consulta a ustedes? Realmente, cuando tienen que alto. el ProNP, Exactamente. ¿Y ustedes miran el ProBNP aquí? no, doctor. Y entonces, o el dímero D, que es otra de las cosas. Mira, que tiene dímero D en 10,000. ¿O no se hacen así las causas, las consultas? Sí, doctor. Entonces estamos mal, ¿verdad? Entonces quiero que vean. Aquí dice el marcador, dice cuánto es el rendimiento que tiene, la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los estudios. Pues del electro ya hablamos aparte, pero estos ya son en sangre. El hemograma, miren el rendimiento que tiene el hemograma del 27 al 56%. No describen sensibilidad ni describen especificidad. O sea que puede ser X, ¿verdad? Nada, o sea, el hemograma de rendimientos no describen, la sensibilidad es baja y la especificidad es baja. ¿Por qué? Porque cualquier cosa te altera el hemograma. La velocidad de cementación y la proteína C reactiva de un 27 a 56% de rendimiento, sin sensibilidad, sin especificidad. Las transaminasas, miren, oxalacética, la ASAT, 85% de rendimiento, inclusive esta tendría más que cualquiera de las otras que sacan, aunque no tenemos sensibilidad y no tenemos especificidad. Las enzimas cardíacas, vean la CPK total, ¿cuánto da? Rendimiento, nada, sensibilidad, baja, especificidad, baja. Ya estamos hablando de CPK total. Ahora aquí cambia, miren la troponina ahí. ¿Verdad? Si es mayor de 0.0052 nanogramos por ml, eso es muy sensible. Vean ustedes la sensibilidad que tiene. 71%. Miren la especificidad que tiene. 86% para miocarditis. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Troponina I. Si no, pues por lo menos troponina T, pero este estudio se hizo con troponina I, que tiene una excelente sensibilidad y tiene una excelente especificidad. La protoponina T, que es la que está abajo, vean esas, 53% de sensibilidad, 94% de especificidad. O sea que la troponina I y la troponina T son las que deberíamos estar haciendo nosotros para hacer el diagnóstico de miocarditis, ¿verdad? No el ProNP ni el dímero D, ¿de acuerdo? Los hemocultivos, pues ahí ya sabemos, ¿verdad? Que la sensibilidad y especificidad son bajas, los coprocultivos también, y llama muchísimo la atención esto. Miren, el Protein Chain Reaction por biopsia endomiocárdica solo tiene un rendimiento de 25 a 68%. O sea, tampoco es que sea la panacea hacer una biopsia endomiocárdica. Ahora nosotros pues no hacemos, pero si tuviéramos meter a un paciente algo tan invasivo para tener tan bajo rendimiento, no estaría bien, ¿verdad? No describen sensibilidad y no describen especificidad. En los rayos X de tórax puede evidenciarse cardiomegalia, que eso es lo que ya nosotros ya vimos. Puede haber hiperflujos, especialmente si el paciente ya está en falla cardíaca congestiva, ¿verdad? Puede verse signos de congestión venosa capilar y edema pulmonar en los rayos X de tórax, que puede verse hasta un 70, hasta un 90% de los casos de los pacientes. El ecocardiograma, aquí ya va otro elemento, ya vamos en rayos X de tórax, vamos con ecocardiograma, y es el método no invasivo que aporta información valiosa hasta vean eso, hasta el 98% de los casos, ¿verdad? Permite valorar la función cardíaca, si existe dilatación o no, si existen insuficiencias valvulares o no, y alteraciones de la contractilidad. Si hay hipertrofia o no de las paredes cardíacas, si existe derrame pericárdico o no, porque puede estar asociado a pericarditis también, ¿verdad? Y también hace diferenciar si es de la forma, si se trata de la forma fulminante o de la forma aguda. Y agregamos ecocardiograma.
Y dice que con frecuencia la miocarditis fulminante, esto ya son puros hallazgos de eco, ¿verdad? De ecocardiograma. Y vean qué importancia tiene esto, porque en miocarditis fulminante el ventrículo izquierdo tiene dimensiones normales, no está dilatado, está levemente dilatado. Y el tabique interventricular está engrosado. Y eso es lo que le hace pensar a uno que eso puede ser una miocarditis fulminante. Diferente a la miocarditis aguda, que es lo que mejor sería para un paciente podría tener, sería una miocarditis aguda, en la cual existe dilatación de las cavidades y un tabique de espesor normal o delgado, ¿verdad? Entonces es mejor que uno encuentre dilatación con disfunción sistólica, ¿verdad? Aquí vamos a repasar lo que ya hemos dicho en el cuadro, que el hemograma y la proteína C reactiva con la velocidad de cimentación muestran baja sensibilidad y especificidad, que eso lo vimos en el gráfico. Lo del aspartato aminotransferasa, ¿verdad? La ASAT, Friedman y asociados, ellos, como decían en la gráfica, puede estar hasta el 85% aumentado, ¿verdad? La CPK total y la fracción MB detectan daño miocárdico, aunque su utilidad es baja. Entonces, acuérdense, ustedes sacan CPK total y CMB en el intensivo y realmente la utilidad es baja, ¿verdad? Eso es bien, bien importante. La troponina I y la troponina T son las que muestran mejor rendimiento que las pruebas mencionadas y son de más utilidad cuando una de estas está alterada. Serología viral. Nosotros no tenemos serología para virus. En condiciones ideales sería lo que tendríamos que hacer, y cultivos periféricos virales mucho menos, ¿verdad? Pero miren esto, la serología y los cultivos periféricos virales tienen baja sensibilidad y baja especificidad. Por su parte, los hemocultivos y los coprocultivos tienen baja utilidad, como vimos en la tabla 2, ¿verdad? Y se resume que su rendimiento es malo, ¿verdad? Recientemente están estudiando el uso de autoanticuerpos cardíacos para el diagnóstico de miocarditis, que en algunos países se ha hecho solo experimentalmente, ¿verdad? Especialmente en los Estados Unidos y en Europa. Actualmente, hoy por hoy, para obtener mejores resultados en la prueba es aumentar la detección de partículas virales. Lo que se utilizan son criterios histológicos como microscopía de luz, que esos estudios inmunológicos, ¿verdad? Inmunohistoquímicos, PCR para detección de ADN viral, que eso no tenemos nosotros, ¿verdad? PCR para detección no existe en nuestro país. Y en el miocardio, técnicas de tinción con inmunoperoxidasas para antígenos de superficie, tales como los anti-CD3, anti-CD4, anti-CD20, anti-CD68 y antígeno leucocitario humano. Pero para poder hacer eso, pues obviamente tenemos que tener una biopsia endomiocárdica, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros estamos lejos de poder hacer este tipo de cosas y eso no significa que nosotros no los tengamos que saber, ¿verdad? O qué es lo que teníamos que pedir. La biopsia endomiocárdica. Yo llevo 20 años de haber vuelto, 21 de haber vuelto de cardiólogo y no he hecho ni una sola biopsia endomiocárdica acá. La única vez que se iba a hacer con unos doctores que vinieron de Denver, era un paciente que tenía diagnóstico de cardiopatía dilatada y trajeron ellos las pinzas para hacer la biopsia endomiocárdica del ventrículo derecho, pero el doctor dijo, hagamos una inyección en las coronarias porque esto puede ser una coronaria anómala izquierda naciendo a la pulmonar, y efectivamente ese era el diagnóstico. Por lo tanto, ya no se hizo la biopsia, sino que se hizo la corrección que se tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, no hemos hecho ninguna biopsia endomiocárdica. Se hace en el ventrículo derecho, que es más trabeculado y es más fácil de hacer. Y vean ustedes, ese es el estándar de oro para el diagnóstico de miocarditis, ¿verdad? Tiene una sensibilidad que es relativamente muy variable, del 3 hasta el 63%, como vemos en la tabla. Y para aumentar la sensibilidad hasta el 80% se requieren entre 5 y 10 biopsias. O sea, no es que ustedes tomen un par de biopsias nada más. Y debido al compromiso focal o en parche que exhiben los pacientes con miocarditis, no es que se tiene que tomar de diferentes lados del ventrículo derecho, ¿verdad? Entonces, comenzó a entrar en desuso, ¿verdad? Por ser una técnica muy invasiva, hay que cateterizar al paciente, hay que llevarlo a una sala de hemodinamia y los riesgos graves, ¿verdad? Porque puede perforar al paciente. Se dejó de hacer, ¿verdad? Entonces, pero existían, inclusive existen todavía los criterios de Dallas aplicados a la biopsia endomiocárdica, que esos definen la miocarditis. Así, acuérdense que criterios de Dallas es con biopsia endomiocárdica. Miocarditis activa, presencia de infiltrado inflamatorio con necrosis miocitaria.
miocarditis borderline, infiltrado inflamatorio con ausencia de necrosis. Y ausencia de miocarditis, carencia de infiltrado inflamatorio y de necrosis miocitaria. O sea que eso es cuando uno como debería descartarse por completo de que sea una miocarditis, ¿verdad? Las indicaciones actuales con un buen nivel de evidencia y grado de recomendación para realizar la biopsia neumocárdica son insuficiencia cardíaca de causa no clara, con inicio menor de 2 semanas, con ventrículo izquierdo normal o dilatado y compromiso hemodinámico. Son pacientes que están en falla cardíaca. Insuficiencia cardíaca de 2 semanas o 3 meses de evolución asociado a dilatación del ventrículo izquierdo y arritmias ventriculares de novo, o sea, arritmias ventriculares que antes no existían, ¿verdad? Bloqueo de aurículo ventricular que puede ser un MOBIS 2 o completo, que no responde al tratamiento usual en 1 o 2 semanas. Pacientes con bloqueo que duran más de 2 semanas y que pueden estar dependientes de un bloqueo de completo de marcapaso con marcapaso transitorio. Insuficiencia cardíaca de causa no clara asociada a miocardiopatía dilatada de cualquier duración relacionada con eosinofilia o sospecha de reacción alérgica. Dilatada de causa no clara en niños. Esas son las indicaciones de acuerdo a los criterios de Dallas para realizar una biopsia en miocardio en un paciente con miocardio. Esto ya es con resonancia magnética cardíaca, que ahora pues debe haber en los hospitales. No lo sobreutilicemos. Entonces, aquí ya entran en juego pues la hiperintensidad regional o global de miocardio en la secuencia T2, ¿verdad? Estamos hablando de resonancia. Incremento del radio en el real precoz de la secuencia T1 con gladolinio, que es lo que se utiliza en resonancia magnética, ¿verdad? Entre el miocardio y el músculo esquelético. Y un mínimo de lesión focal de distribución en áreas no isquémicas en las secuencias de realce tardío con gladolinio. Esto puramente es resonancia magnética, ¿verdad? Y son los criterios de Lake Lewis. Pero para que vean ustedes que sí existen muchas cosas muy sofisticadas y avanzadas que se pueden hacer para el diagnóstico de miocarditis, que no es tan simple como pareciera. El tratamiento. Y aquí viene otra cosa, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que hacen con las miocarditis en el hospital? ¿Qué es lo que hacen con las miocarditis en el hospital? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Si dejan AINES de verdad ustedes? Yo no he visto que dejen AINES, pero ¿a quién han dejado AINES con miocarditis? ¿Estás seguro? ¿Quién habló? Ángel, doctor. Yo no he tenido ningún paciente con miocarditis, pero creo el año pasado me acuerdo que había un paciente, creo. Pero eso era pericarditis. No, miocarditis. Perdón, sí, pericarditis. Entonces, Sí, pericarditis. Ah, entonces yo dije, puchica, esto sí. Me llamó la atención porque ahorita te vas a dar cuenta. los crucé, pero... ¿Me están viendo? Sí. ¿O no? Apagué la cámara y el Sí, micrófono. ¿Se A ve? usted, a usted no, la presentación. No, pero la presentación sí. ¿Qué es lo importante, dicen ustedes? ¿O no? Lo importante es la presentación, no yo. Los dos, doctor. No, Los que- dos, doctor. Es que no sé cómo activarlo, muchis. Les prometo que no. Ahí estoy, ahí estoy. Ahora no sé cómo activar esta cosa. Es que cuando lo achico, cuando me lo cambio de posición, deja de presentarlo, hombre. No sé por qué hace eso. Bueno, ya vamos, porque ya estoy, ya los veo que ya no quieren ni hablar. ¿Se mira la diapo? Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, tratamiento. Entonces el tratamiento, idealmente se trataría del problema etiológico, pero como no sabemos, ¿verdad? Por todo lo que ya vimos, lo difícil que es el diagnóstico, se retiraría el evento desencadenante, que en muchos casos es difícil de establecer de manera oportuna. Así es que la finalidad es recuperar la función ventricular, prevenir la progresión del daño miocárdico y mejorar la sobrevida del paciente, que es lo que nos interesa. Así el manejo se agrupa en 5 puntos medulares. 1, medidas generales. Reposo, oxígeno, el manejo que sería como el manejo de soporte, ¿verdad? Reposo en semifuller, un inmunoemulador, miren hasta dónde entra el inmunomodulador, hasta el tercer lugar, que serían las inmunoglobulinas, inmunosupresor y por último,
un inmunosupresor. ¿Qué podría ser de inmunosupresores? Vamos a ver en la lista, y antivirales. Entonces serían medidas generales, manejo de soporte, que estos básicamente van atados, van de la mano, inmunomodulador, inmunosupresor y un antiviral. Esas serían las cosas del tratamiento, ¿verdad? Las pautas del tratamiento. Entonces el manejo de soporte se basa en el tratamiento de la insuficiencia aguda de acuerdo con el perfil hemodinámico de cada paciente, ¿verdad? Mejorar la congestión, las presiones de llenado ventricular o ambas, garantizar el aporte, consumo de oxígeno equilibrado, optimizar la precarga y la poscarga, la contractibilidad, la frecuencia cardíaca. En caso de evolución a insuficiencia cardíaca crónica, se debe evitar la activación molecular y neurohormonal, además de no perpetuar el estímulo inflamatorio que llevaría a la remodelación cardíaca. ¿Se acuerdan lo que vimos en la gráfica? Que si ha remodelado, pues puede entrar a cardiopatía dilatada o a daño de fibrosis de miocardio, ¿verdad? Incluye, dice, el uso de diuréticos para disminuir la congestión y la sobrecarga, o sea, la precarga. Y se puede utilizar furosemide, hidrocloroteside y spironolactone. Todos estos, pues, son cosas que ustedes conocen. Tal vez no utilizan mucho o no utilizamos en pediatrías la hidroclorotesida, ¿verdad? Porque produce mucho trastorno hidroelectrolítico. El uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los YECAS, como en el enalapril o captopril, disminuye las resistencias vasculares, pero la poscarga, básicamente. Entonces, diurético para disminuir la precarga y YECAS para disminuir la poscarga. Y además, una de las gracias que tienen los YECAS es que ayudan a evitar el remodelamiento cardíaco, que inhibe el eje neurohormonal, ¿verdad? Para que no se perpetúe la insuficiencia cardíaca. Se han visto beneficios en el uso de beta bloqueadores, pero no selectivos, como el carvedilol, que se administran en pacientes eubulémicos y estables. Entonces, eso quiere decir que nuestros pacientes no los podemos utilizar en pediatría, ¿verdad? Nunca están eubulémicos y nunca están estables. Así es que eso lo han hecho en pacientes adultos, básicamente, ¿verdad? Esto es interesante. La dioxina debe usarse con precaución, ya que aumenta las citoquinas proinflamatorias y la mortalidad. ¿Ven este punto 2? ¿Y con cuánta frecuencia se utiliza digoxina? ¿Utilizan o no utilizan? Sí, doctor, bastante. Entonces, Sí, ¿qué bastante. dice acá? Aumenta las citoquinas proinflamatorias, o sea, perpetúa la inflamación y la mortalidad, sobre todo eso, ¿verdad? Entonces, debido a la que miocarditis se comporta como un choque de origen cardiogénico, donde con frecuencia se requiere soporte inotrópico, entre ellos se describe el uso de milrinone, adrenalina, noradrenalina, dopamina y dobutamina. Ustedes tal vez están más acostumbrados a usar adrena, norepi y dobuta, más que dopamina y milrinone, ¿verdad? En condiciones ideales uno debería utilizar milrinone. ¿Por qué digo esto? Creen ustedes, yo se los he dicho algunas veces cuando digo al intensivo. ¿Por qué milrinone sobre digamos? Porque la adrenalina, la noradrenalina y la dobuta son arritmógenos. Nos pueden dar más chance de tener más arritmias o arritmias. Eso es una función, eso es una buena razón. La dobutamina es menos arritmogénico que la dopa, la norepi y la adrena, ¿verdad? Pero otra razón, que es mucho más importante. El consumo de oxígeno es menor con el renal. Taquicardia, pues te aumenta el consumo de oxígeno, ahora porque existe más taquicardia. Entonces la norepi, la adrenalina y la dopa te lo darían, la dobuta no tanto. Otra razón. Ustedes que son intensivólogos y solo en intensivo rotan todo el tiempo. Ya deberían de estar, pero duchos en esto. Por lo menos 3 meses han hecho intensivo. O paran o pasan visita o cosas. Lo importante aquí son los receptores, ¿verdad? Ustedes, los demás necesitan receptores y si el miocardio está dañado, a veces los receptores no funcionan bien, entonces les va a funcionar mejor la milrinone por el mecanismo de acción. ¿La milrinone actúa a nivel de receptores? ¿Cómo actúa? Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Exactamente, entonces es a nivel intracelular, entonces por eso es que se prefiere. Aparte que es un excelente inotrópico positivo y ayuda a que disminuya la poscarga. Entonces sería el medicamento ideal si yo tuviera un paciente con miocarditis y si no, pues me iría por dobutamina. ¿De acuerdo? Esos dos.
aunque insisto, ¿verdad? Como este actúa a nivel de receptores y la mirrinone no. Bueno, las arritmias cardíacas son comunes en el curso de la miocarditis. Más de un paciente hemos tenido, ¿verdad? Y su manejo incluye el uso de amiodarona, pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque en casos severos, ¿verdad? Si es necesario, pues se desfibrilan con cardioversión eléctrica a los pacientes o se les puede poner un cardioversión implantable que nosotros no tenemos, para nosotros es una utopía. Si el paciente está bloqueado, pues hay que ponerle un marcapaso temporal o transitorio. Aquí se me fueron las llamadas de atención de las páginas. Nosotros tenemos marcapaso, pero no tenemos cables para ponerlo. Solo tenemos el marcapaso externo. Pero estamos pendientes de conseguir marcapasos transitorios para poder ponerse los transvenosos de los pacientes en el ventrículo derecho, ¿verdad? En los casos severos de miocarditis fulminante o disfunción ventricular severa y colapso cardiovascular, puede requerirse soporte mecánico cardiovascular. Nosotros no tenemos dispositivos de asistencia biventricular, que sería ideal. Izquierda, ¿verdad? Balón de contraposición intraórtica, que eso solo se lo utilizan adultos, en niños no lo utilizamos. Y ECMO. Entonces lo que podríamos utilizar serían los dispositivos de asistencia ventricular izquierda y ECMO, ¿verdad? ECMO tampoco hay en nuestro país, ¿verdad? Vean ustedes que si fuéramos un país chico, ¿verdad? Con el ECMO se ha encontrado una tasa de supervivencia en miocarditis fulminante hasta el 61%, ¿verdad? E incluso los pacientes quedan en ECMO como puente previo al trasplante cardíaco, ¿verdad? Para nosotros eso es una utopía por completo, ¿verdad? Medidas generales, cuando se sospecha miocarditis, pues hospitalizarlo obviamente, ¿verdad? Monitoreo, como todo paciente debería ser intermedio o intensivo. Se garantiza una oxigenación adecuada, ¿verdad? Con oxígeno puede ser ventilación mecánica si el paciente se mira cansado, perfusión, hemostasis electrolítica adecuada. El reposo, dice aquí que en modelos animales, pero realmente eso históricamente se sabe que el reposo hace que disminuya el gasto cardíaco y disminuye disminuye el consumo de oxígeno, obviamente, ¿verdad? Y disminuye la replicación viral, que es otra cosa muy importante. Entonces, en reposo, ¿por qué? Disminuye el consumo de oxígeno y va a disminuir la replicación viral. Esa es una de las razones por las que debería estar en reposo. Vean aquí para el Angelín. Angelito, aquí están tus antiinflamatorios. ¿Estás despierto? Sí, doctor. ¿Qué dice? Los antiinflamatorios no esteroideos aumentan la mortalidad y por tanto no se recomiendan. ¿Estamos claros, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, a ver, ojalá que no le hayas dado eso a tu paciente vos. Espero yo que haya sido pericarditis. No, sí, era una pericarditis. Ahora no tenés otra cosa que decir. Manejo inmunomodulador. Vean hasta dónde vamos. El uso de inmunoglobulinas intravenosas ha sido ampliamente estudiado. Está dirigido a la inhibición de la respuesta inmune del huésped a una dosis de 2 gramos por kilo en 24 horas. Igual a lo que se utiliza para Kawasaki, ¿verdad ustedes? Pero vean, nunca se los ponemos a 2 gramos por kilo porque nunca nos autoriza farmacia eso, ¿verdad? Dice que en niños se debería recomendar su uso, ya que la evidencia muestra beneficios. O sea, sí está probado eso. Hay aquí un estudio clásico de Drucker y asociados. Demostró que mejoraba la sobrevida al año y la función ventricular también mejoraba el año de vida. Jaque y asociados demostraron mayor sobrevida en 12 pacientes. Claro, las series son muy poquitas, porque imagínense, no es tan ético tener pacientes tan graves, ¿verdad? Pero sin diferencia en la recuperación de la función del ventrículo izquierdo. O sea que la diferencia entre el estudio de Drucker con la de Jaque o Hake es que este de arriba, Drucker, dice que sí se recupera también la función ventricular aparte de la sobrevida y que este segundo estudio dice que no se recupera la función, pero el paciente le salva la vida, ¿verdad? Y dice que por el contrario, vean esto de Cochrane, eso es de Cochrane, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Cochrane? Que es como, se hace un estudio de todos los, ¿cómo se llama eso ustedes? Se me olvidó la palabra. ¿Multi-qué? ¿Se acuerdan lo que es el Cochrane? Alguien que me diga, aunque a mí se me fue ahorita. Nadie se acuerda. Jóvenes, el Cochrane. O sea que ese ni le ponen balón a ustedes. ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien? No, pero Nada. ¿No saben qué hace Cochrane? Es como una biblioteca, ¿no? Todo. No.
Sí, pero ¿qué es lo importante de Cochrane? Sí, es donde no puede bajar. Pero lo que sucede es que se hace en comparación de muchos estudios que estudian lo mismo. ¿Eso cómo se llama? A mí se me fue la palabra. Re- re- Metaanálisis. Revisión sistemática. Gracias. En un metaanálisis, eso es lo que hacen, metaanálisis de Cochrane en el 2005, miren, no lo estoy pensando, o sea, tampoco es, ¿verdad? Hace ya unos años, pero ya es del siglo XXI, muestra que los estudios no avalan el uso de inmunoglobulina humana en el tratamiento de miocarditis viral para adultos. Ojo con eso. Interesante, ¿verdad? Mientras que aquí hay estudios que lo avalan en niños, en adultos no es la misma historia, ¿verdad? Y hay de todo, ¿verdad? Hay otras revisiones de la literatura que han tratado de elucidar esta controversia y, por ejemplo, Robinson y asociados muestran que los datos son insuficientes para recomendar el uso rutinario de inmunoglobulina y sugieren realizar futuros estudios aleatorizados con base en la etiología de la miocarditis para determinar la eficacia de la inmunoglobulina. Así es que les muestro uno que sí dice que sí utiliza Drucker y asociados y Hake. Y otro que dice que en autos no funciona, que es un metaanálisis de Cochrane. Y vean estas otras revisiones. Sabes que en la literatura ustedes van a encontrar de todo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Les ponemos inmunoglobulina, ¿verdad? No tenemos el diagnóstico. Pues si yo a mi niño, pues si fuera familia mío o hijo, sí le pondría. Porque voy a tratar de romper todo el sistema inmunológico que está bloqueando en ese momento, ¿verdad? El manejo inmunosupresor. Para manejo de inmunosupresor se ha utilizado ciclosporina. Aquí ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Prednisona, ¿verdad? Aquí alguien dijo esteroides, ¿se acuerdan? Creo que fue... ¿Quién fue la que dijo esteroides? Tania. ¿Quién? Tú, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, eso es un manejo inmunosupresor. Y vean ustedes, se ha utilizado ciclosporina, prednisona. Ojo que es prednisona, ¿verdad? No metilpredni, no hidrocortisona. Aciatropina, entre otros, ¿verdad? Su actividad es controversial, sobre todo por los sesgos que presentan los estudios de utilizar los criterios de Dallas. ¿Se acuerdan que los criterios de Dallas para qué eran? de la biopsia miocárdica. Para las biopsias. Biopsia Para la miocárdica. biopsia. Entonces, como eran, ¿se acuerdan? Que los criterios eran muy así como, se debían 3, pero había que sacar de varios parches y no sé cuánto, y que tenía que tener positivo. Entonces, debido a eso, pues no sabía cuándo iniciarse la terapia. De ahí que sea imprescindible descartar un genoma viral con otras técnicas inmunohistoquímicas moleculares o de PCR para virus, debido al riesgo de exacerbar la citotoxicidad mediada por virus en presencia de inmunosupresores en modelos animales. Entonces, tampoco es que los esteroides, ¿verdad? Se dan cuenta de eso. Porque los resultados han sido contradictorios, ¿verdad? Y algunos estudios han demostrado beneficio en ciertas patologías, como en pacientes con miocardiopatía dilatada crónica inflamatoria, que esos tienen infiltrados linfocitarios que ya tienen biopsia neumocárdica, ¿verdad? Y los pacientes que tienen genoma viral negativo, pero nosotros no tenemos cómo hacer genoma viral, así que no vamos a saber en quiénes, ¿verdad? Y en otras indicaciones, pues incluyen miocarditis por células gigantes, que también tenemos que tener biopsia neumocárdica, y miocarditis eosinofílica por hipersensibilidad. El problema que nosotros tenemos entonces es la fineza del diagnóstico, ¿verdad ustedes? Entonces eso sería manejo inmunosupresor. Entonces los esteroides con signos de interrogación, muchísimos signos de interrogación, ¿verdad? No son parte del tratamiento, ¿de acuerdo? Terapia antiviral, tiene evidencia limitada y controversial. Además, la viremia y la fase de replicación probablemente ya han sucedido al momento del diagnóstico, que es lo más seguro. ¿Se acuerdan lo que vimos en el esquema que les dije que buscaran? Eso pasa en las primeras 72 horas. Ahí es cuando está invadiendo, ¿verdad? Entonces, se ha demostrado beneficio con interferón beta en pacientes con miocardiopatía dilatada, pero esos pacientes ya tienen cardiopatía dilatada. Con persistencia de genoma viral, insisto, aquí nosotros no tenemos cómo saber si el genoma viral persiste, ¿verdad? Se ha visto que esos pacientes mejoran la función ventricular con el uso de interferón B, pero ojo, tiene que tener un genoma viral persistente, ¿verdad? Entonces dice que la mayoría de los estudios que muestran cohortes de pacientes con diagnóstico etiológico específico, por lo cual se da un tratamiento racional e individualizado a la condición clínica de cada paciente. ¿Qué significa eso? Que no están indicados los antivirales, ¿de acuerdo? Sí, a que se le ocurra, y por eso es que no hemos, por lo menos eso sí creo que he visto que no hemos utilizado en el hospital.
Pronóstico. La mayoría de los niños con miocarditis tienen un pronóstico incierto por lo que vimos de la etiología, ¿verdad? Que es impredecible porque puede procesar insuficiencia o miocardiopatía dilatada o muerte, ¿verdad? Las tres rutas que les dije. Esto depende de factores inherentes al ambiente, respuesta al manejo del huésped, o sea, la propia inmunidad del huésped, susceptibilidad genética, que puede ser una expresión individual de receptores para virus, ejemplo, expresión de CARS y capacidad de generar respuesta autoinmune y al agente o virus cardiotrófico y factores de virulencia, ¿verdad? De cada virus. Estos CARS, por ejemplo, los Coxsackie, son unos receptores a nivel de la célula, que son receptores transportadores, en este caso, de adenovirus, ¿verdad? Entonces, si los pacientes tienen este tipo de receptores para ECO o adenovirus, obviamente van a hacer que se invada más fácil la célula y por lo tanto van a tener más daño miocárdico, ¿verdad? Eso es básicamente, este CARS específicamente es para adenovirus, eso significa en inglés, ¿verdad? Que son correceptores de adenovirus, de la membrana. En los casos de miocarditis aguda, un tercio de esto se recuperará la función ventricular, lo que habíamos dicho, un tercio evolucionará miocardiopatía dilatada, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado? Y otro tercio requerirá trasplante. O sea que este otro tercio que requiere trasplante para nosotros, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Muerte, ¿verdad? Entonces, para nosotros, un tercio, lo que les dije al inicio, un tercio hace miocarditis aguda y se recupera por completo. Otro tercio evoluciona a miocardiopatía dilatada, queda con daño. Y el otro tercio se muere, ¿verdad? Que son los casos fulminantes. Nosotros no tenemos trasplante cardíaco. Esos pacientes que están muy mal, ni siquiera tenemos lo que les decía de los asistencia ventricular izquierda, no tenemos ECMO, mucho menos trasplante, ¿verdad? Esto es solo para ver que hay una serie de este grupo que mencionó que 41 pacientes con miocarditis aguda, 66 se recuperó completamente, 2/3, 10% parcialmente y 24% falleció. O sea que básicamente nos describe lo que dice arriba, ¿verdad? La miocarditis fulminante generalmente es de mejor pronóstico, excelente plazo, ya que hay mejor, terrible porque no lo logramos sacar adelante, ¿verdad? Y dice que los pacientes con miocarditis de células, yo no he visto ni una en mi vida, tienen una mediana de supervivencia de 6 meses por su parte. El pronóstico de estos pacientes depende probablemente del inicio precoz del tratamiento inmunosupresor o de trasplante cardíaco. ¿Se acuerdan? Inmunosupresión era esteroides, ciclosporina, acetoprina o trasplante cardíaco. O sea que esto de que en realidad tiene mejor sobrevida es muy, muy entre comillas, porque nos están mandando trasplante cardíaco. Y eso era lo que les tenía de miocarditis. No sé si tienen preguntas, dudas, críticas. ¿Están listos para el examen? Doctor, yo tengo una pregunta. Para utilizar el tratamiento inmunosupresor, digamos, es por ejemplo, es una indicación que falle el uso de inmunoglobulinas, o sea, que el paciente no responda al uso de inmunoglobulinas, y luego poder valorar el inicio de un tratamiento inmunosupresor, perdón. No, te acuerdas que los estudios que te mostré, ¿verdad? Inmunosupresores, estás hablando de esteroides, que básicamente solo mencionan un esteroide, ¿verdad? Si te das cuenta, no utilizan metilpredni, no utilizan hidrocortisona, ¿qué es lo que utilizaban? Prednisona, ¿verdad? Eso es uno. Y la otra cosa es que los pacientes que no te respondieron a tu tratamiento inmunomodulador, quiere decir que esos pacientes no van bien. Entonces, en realidad, darles tratamiento inmunosupresor no les va a ayudar. No les va a ayudar en nada porque puede empeorar más bien provocarles algunos otros patologías en vez de ayudarlos a la recuperación del miocardio. Así es que la verdad es que no está indicada en miocarditis los inmunosupresores, ¿verdad? A menos que uno quisiera ser una prueba empírica, sería la única indicación, ¿verdad? Para saber si con eso mejora su función
miocárdica y disminuir los tamaños del ventrículo izquierdo, pero según los estudios que, como les mencioné en la clase, y pueden buscar ese artículo, por favor, se lo pueden buscar y leerlo, es muy bueno. Realmente, tratamiento inmunosupresor, como el antiviral, la verdad es que no se recomienda, la verdad es gastar por gusto, realmente. Inmunosupresor, ahora, el inmunomodulador, dijimos que sí hay prueba, ¿verdad? Inmunoglobulina, pero a dosis adecuadas, 2 gramos por kilo. Ok, gracias, doctor. Y, por ejemplo, en el hospital que no nos dan, como las dos farmacias no nos dan los 2 gramos por kilo, tenemos chance de que de todas maneras no nos responda al tratamiento inmunomodulador por darle una dosis más baja. Exactamente. Puede ser, porque si rompe, les quitan la fiebre y todo, pero puede ser que no, que su recuperación no sea completa del ventrículo izquierdo, totalmente. Completamente válido, porque los estudios dicen 2 gramos por kilo, pero igual pasa con los Kawasaki, igual pasa con los PIMS, y de todas maneras hacemos lo mismo. Ok, doctor, gracias. De nada. Ustedes miran más, necesito que prendan sus cámaras, tomen una foto y que alguien me la mande. Sonrían, son bromas. No, yo no miro a todos ustedes. ¿Cuántos sabemos? Ahí apareció Karen. Ve, Karen estaba durmiendo. Adriana no está. Cindy sí estaba, porque Cindy sí estaba hablando. Estaba defendiendo a los de intensivo. ¿Cómo hago para verlos a todos, muchachos? No puedo. Adriana solo dejó el teléfono y se fue a ver su telenovela. ¿Verdad que sí? Y este de lentes aquí no sé quién es. ¿Con un volcán? ¿Alguien sabe? Bueno, tómenla. ¿Quién la toma? ¿Cuántos estamos? Yo la tomo. Sonríe. Joshua, Joshua. ¿Cómo está tu refa? ¿Cómo está aquí, doctor? Tu refacción, de plano te fuiste a refaccionar, hermano. No, doctor, es que aquí estoy con mi nena, quería jugar. ¿Quiénes están de turnos? Flor Morales, doctor. Listo. Bueno, pues, espero que les haya servido y que vean que la miocarditis no es una cosa diagnosticar tan fácil, ¿verdad? Y yo creo que se sobrediagnostica en el hospital. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Está bien, pues, se cuidan. Dios. Gracias, Buenas doctor. noches, doctor. Adiós. Feliz noche, doctor. Hasta luego. Adiós. Adiós.